Bienvenidos y bienvenidas a una transmisión más de Voz de Mujer, la radio con perspectiva de género de la Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros del PRD. ¿Te gustaría saber quiénes han sido las mujeres que han dejado una huella en la historia? ¿Quiénes son? ¿Qué hicieron? Mujeres históricas. ¡Acompáñame! Pues ya estamos aquí, amigas y amigos de Voz de Mujer. Bienvenidas una vez más a otra transmisión de cápsulas radiofónicas para el empoderamiento de la mujer, las cuales buscan que tú, sí, tú que me estás escuchando, goces plenamente de tus derechos y vivas una vida sin violencia ni discriminación. Pero para lograr tu empoderamiento es necesario que fortalezcamos nuestro conocimiento y con ello nuestro liderazgo político. Por ello me encantaría que me acompañes cápsula tras cápsula a conocer un poco a esas mujeres que dejaron una huella en la historia. En esta ocasión conoceremos la historia de Dolores Jiménez y Muro. Entre el olvido y la memoria aparece como signo de autonomía femenina y rebeldía revolucionaria por un hecho registrado en la historia. Fue ella quien reunió ideas y les dio forma precisa hasta conformar el plan político y social de Tacubaya, y posteriormente el prólogo del Plan de Ayala. El Plan de Tacubaya refleja un profundo manejo de las leyes y derechos liberales y desconoce al gobierno de Porfirio Díaz, por las omisiones, fraudes y presiones que tuvieron lugar en las elecciones, como franca protesta por la represión y la suspensión de garantías. Reconoce como presidente provisional y jefe supremo de la revolución a Francisco I. Madero. Exige el restablecimiento de la libertad de imprenta, la reorganización de las municipalidades suprimidas, la protección a la raza indígena procurando su dignificación y su prosperidad, el aumento de los jornales a los trabajadores de ambos sexos y la disminución de las jornadas de trabajo a 8 horas. La disminución de los alquileres de vivienda y la construcción de casas higiénicas para los trabajadores, la obligación de los grandes propietarios de tierras de dar la que no usan a quienes la puedan trabajar y la abolición de todos los monopolios. Proclama como ley suprema a la Constitución de 1857 en lo que se refiere al voto libre y no reelección y cierra con la consigna "Abajo la dictadura", firmado en la Sierra de Guerrero en marzo de 1911. Dolores Jiménez y Muro. Pero ¿cómo fue que una mujer obtuviera el respeto y la confianza para encomendarle por unanimidad tal tarea, siendo que entre el grupo se encontraban gentes como Camilo Arriaga, Carlos y Francisco J. Mujica, Melchor, Rodolfo y Gildardo Magaña, José Vasconcelos, José Rodríguez Cabo y Juana Belén Gutiérrez, entre tantos otros? No todas las mujeres podían realizar tareas que implicaran la escritura y el análisis político. La esposa de Camilo Arriaga, por ejemplo, confeccionaba los distintivos para el día de la sublevación y la cuñada de este tecleaba a máquina diversas proclamas. Las mujeres como Dolores Jiménez y Muro, Juana Belén y Elisa Acuña eran periodistas, fundadoras de grupos políticos de obreros y de mujeres, fundadoras de diarios y revistas, estrategas y dirigentes de protestas públicas, aunque también prisioneras políticas, intelectuales en el exilio o bien organizadoras de diversas actividades en el clandestinaje. Eran unas profesionales de la lucha revolucionaria, capaces de discutir sus propuestas con sus compañeros de lucha, o como lo hizo Dolores desde la prisión, debatir con los enemigos de más alto rango como Aureliano Blanquet. Dolores Jiménez y Muro. Su participación en el Plan de Tacubaya y sus cartas desde la prisión son evidencias que redimensionan su biografía y la de otras tantas mujeres que participaron como dirigentes en la lucha revolucionaria. Con ello, no se podrá decir que su ímpetu juvenil la llevaba a la revolución, como a muchos hombres y mujeres veinteañeros de la generación que luchó contra la dictadura de Díaz. ¿Cómo llega entonces una señorita sexagenaria a dedicar su vida a la lucha y convertirse en una enérgica mujer revolucionaria? Mujer de varias épocas, Dolores fue antes que nada una sólida liberal republicana, testigo de la dictadura porfiriana desde sus inicios hasta su caída y partícipe del surgimiento de la revolución. Desde niña fue formada en los ideales republicanos del liberalismo juarista como hija de un alto funcionario del gobierno en San Luis Potosí,
viviendo de cerca las intervenciones extranjeras, la guerra, la anarquía, con la esperanza de vivir en un mundo más tranquilo y el deseo de tener una patria respetable, como lo señalaba en sus poemas cívicos de juventud. Dolores Jiménez y Muró. Dolores fue interlocutora de varias generaciones de luchadores sociales, viejos liberales como don Benigno Arriaga, los jóvenes intelectuales positivistas como su cuñado Manuel José Otón, que apenas incursionaba en su carrera literaria, y de los precursores de la revolución como el ingeniero Camilo Arriaga y don Antonio Díaz Soto y Gama, de quienes fue cercana y respetada colaboradora. También creció en valor al lado de una generación de mujeres precursoras como Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, Aurora Martínez Viuda de Garza, Elisa Acuña Rossetti y otras. Todas, cuando menos 30 años más jóvenes que ella. Dolores vivió su juventud en el ambiente liberal e intelectual de San Luis Potosí, entre tertulias literarias y la vida en sociedad. Como muchas jóvenes de clase media y alta de la capital potosina, leía y estudiaba en casa, bajo las sugerencias de los padres y amigos de la familia. Su talento para la escritura ya era reconocido desde el año de 1874, cuando fue invitada por el gobierno estatal, al lado de Benigno Arriaga, a participar con poemas cívicos en las fiestas septembrinas. Entonces, ser liberal, cuando menos en teoría, era sinónimo de ser generoso, dedicado a las humanidades y dispuesto a no dar demasiada atención a los bienes materiales. Los liberales estimulaban las artes, los idiomas, la lectura y la creatividad literaria entre los jóvenes. Incluso entre las mujeres, la escritura era una de las habilidades bien vistas como parte del ornato y la sociedad ilustrada. Fue en este ambiente en el que Dolores vivió su adolescencia. Aprendió a escribir en verso y prosa y a descubrir su talento literario. Una fotografía de estos años la muestra como una niña ingenua, con peinados y vestidos complicados. Es durante el Porfiriato, en 1883, cuando ella queda huérfana de padre y madre, y su participación en acciones filantrópicas le ayuda a tomar conciencia de la condición de los trabajadores, de su miseria y su explotación. En notas posteriores hechas desde la cárcel, se asume como testigo de la pobreza rural y urbana de los muchos mexicanos. Justifica su descontento. Me consta, dice, desde entonces comprendí que la revolución actual no estaba lejos, porque ideas germinaban por todas partes. Poco después vine a México, donde vi que millares de ciudadanos iban a inscribirse a los clubes políticos, de donde debería surgir la revolución, como fue. Cultivó la continuidad de su condición de intelectual al lado de las nuevas generaciones, manteniendo relaciones de amistad y solidaridad con los crecientes círculos liberales potosinos, especialmente al lado de Camilo Arriaga, hijo de Benigno a quien ella conoció. Los Arriaga promovían la lectura y la discusión de nuevas ideas desde su enorme biblioteca, con la que Dolores seguramente también fue favorecida. Dolores Jiménez y Muró. La existencia de grupos de amazonas en San Luis Potosí, así como una de las primeras escuelas normales y la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres, constatan las oportunidades de participación social a las que pudieron acceder las jóvenes de clase media en esta región. El 11 de septiembre de 1910, Dolores Jiménez, como presidenta del Club Femenil Hijas de Cuauhtémoc, encabezó una protesta en la Ciudad de México en la Glorieta de Colón contra el fraude en las elecciones, con la consigna «Es tiempo de que las mujeres mexicanas reconozcan que sus derechos y obligaciones van más allá del hogar». En el grupo estaban Mercedes A. de Arvide y Julia Nava Ruiz Sánchez. La protesta antirreeleccionista la llevó a la cárcel de Belén. Las pocas noticias de su condición de presa política nos muestran el carácter y la firmeza de principios revolucionarios y la conciencia de ciudadanos, pues no dejaba de pedir la liberación de otras aprendidas, mientras que ella, según relata Aurora Martínez, era sometida a un régimen especial. No le permitían comunicarse con nadie, ni siquiera con sus defensores, a pesar de estar enferma. En 1925 se apaga la flama de esta antorcha de la revolución, como se llamaban entre sí estas incansables revolucionarias. Dolores, a diferencia de muchos de sus compañeros, no tuvo más herederos que sus versos perdidos en algunos diarios publicados entre 3 épocas y en el recuerdo de sus colegas sobre su significativa colaboración en un plan político-social tan apasionadamente compartido. Su talento, su autonomía y su energía revolucionaria e intergeneracional constituyen un hito en la historia de las mujeres mexicanas. Esto fue Mujeres Históricas, cápsulas radiofónicas para el empoderamiento y fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres, por
por supuesto, de la Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros del PRD. Amigas y amigos por la igualdad de géneros, gracias por su preferencia. Sigan escuchando Voz de Mujer, la radio web 2.0 con perspectiva de género. Agréguenos a sus contactos en Facebook y en Twitter. Escríbanme su opinión y platíquenme si les están sirviendo estas cápsulas radiofónicas como una herramienta para tu empoderamiento y el fortalecimiento de tu liderazgo político. Recuerda, la web 2.0 es interacción. ¡Hasta la próxima!